Buenas noches. Mi selfie de hoy sigue siendo un homenaje a la Constitución del 91. Si Fernando Carrillo, como les conté ayer, fue el inventor de la séptima papeleta y todo este movimiento estudiantil en el que marchamos toda una generación, mi invitado de hoy, que es el doctor Juan Carlos Esguerra Portocarrero, es el papá de la tutela. Cuéntenos, usted cuando llegó allá, porque usted era académico, profesor de la universidad, y de pronto lo vemos metido haciendo campaña política conservador, ¿no? Por Álvaro Gómez. No, liberal por el Movimiento de Salvación Nacional. Fui uno de los 3 liberales de la lista del Movimiento de Salvación Nacional. Bueno, es que Álvaro Gómez tenía esos aciertos. Pues Álvaro Gómez era mucho más liberal de lo que la gente cree en medio de haber sido ideológicamente conservador. En medio de haber sido hijo de Laureano Gómez. Exactamente. Bueno, entonces, ¿en qué momento ustedes se dan cuenta que hace falta un instrumento que de verdad proteja los derechos de la gente, o en qué momento ven esa falencia en la Constitución para crearse una cosa como la acción de tutela, que ha sido el gran éxito de esta Constitución? Pues con quien entonces fue mi asesor en la Asamblea, hoy magistrado de la Corte Constitucional, que es Luis Guillermo Guerrero. Empezamos a mirar qué temas había en relación con los cuales valiera la pena armar una propuesta de cosas que hacían falta en nuestro ordenamiento constitucional. Y entre los que encontramos ese. Hacía falta un instrumento para proteger derechos que no tenían instrumentos de protección, porque muchos tenían instrumentos de protección, otros estaban como allá afuera lloviendo, como se dice popularmente. Entonces, sobre eso empezamos a crear un instrumento. Encontramos que más de 20 de los proyectos proponían cosas parecidas, todas ellas bajo el nombre de acción o derecho de amparo, siguiendo el modelo mexicano. Nosotros quisimos que este fuera distinto, no por el prurito de la diferencia, sino para que quedara claro que este debía ser específicamente dirigido a proteger los derechos que no tuvieran ya un instrumento de protección. Después se ha desbordado un tanto, pero la idea original era esa. Sí, porque antes, ¿qué hacía la gente? Si había un menor al cual se le estaban interrumpiendo sus derechos, ¿qué camino tenía? Que se lo comiera el tigre. No había más remedio, era la posibilidad que tenía. Había tantos casos en materia, por ejemplo, de violencia intrafamiliar, en materia de la niña estudiante del colegio que quedaba embarazada y por solo esa razón la expulsaban del colegio sin fórmula de juicio, sin darle la oportunidad de regresar. Pues aquí lo tienen, el padre de la tutela y... Maestro, hagámonos un selfie. Yo feliz. Un selfie constitucional.